A lo largo de la historia, millones de personas han pronunciado su nombre en silencio, en lágrimas, en esperanza. La han invocado en momentos de miedo, de dolor, de incertidumbre, y también en los instantes más profundos de fe. La Virgen María no es solo una figura religiosa, es un misterio vivo que ha atravesado siglos, culturas y corazones. Pero hay algo inquietante. Cuanto más conocida parece su imagen, menos comprendida es su historia. Porque detrás de las pinturas, de las estatuas, de las oraciones repetidas una y otra vez, existe una vida real, una historia marcada por decisiones imposibles, silencios profundos, revelaciones que pocos se atreven a explorar y secretos que no todos conocen. La mayoría conoce a María como la Madre de Jesús. Una joven humilde, obediente, elegida por Dios. Pero, ¿qué hay más allá de esa imagen? ¿Qué ocurrió realmente en su vida antes de que todo comenzara? ¿Qué tuvo que enfrentar en secreto? ¿Qué decisiones tomó cuando nadie más podía comprender lo que estaba viviendo? Y sobre todo, ¿qué partes de su historia quedaron ocultas entre líneas, olvidadas en textos antiguos o simplemente silenciadas con el paso del tiempo? Hoy vamos a adentrarnos en un recorrido profundo, casi íntimo, por los misterios más impactantes de la vida de María. No solo lo que dice la Biblia, sino también lo que insinúa, lo que calla, y lo que otros escritos antiguos han intentado preservar. Este no es un relato superficial. Es una reconstrucción que une historia, tradición, fe y misterio. Porque entender a María no es solo conocer a una mujer. Es acercarse a uno de los planes más complejos y silenciosos que jamás se han desarrollado en la historia de la humanidad. Y todo comienza con una pregunta que, sorprendentemente, la Biblia nunca responde directamente. ¿Cómo empezó todo realmente? ¿Cómo conoció María al hombre que cambiaría su destino? José. Puede parecer una pregunta sencilla, incluso irrelevante, pero en realidad es la primera grieta en el relato oficial. Porque los evangelios no nos dicen nada sobre ese encuentro. No hay detalles, no hay contexto, no hay historia, solo silencio. Y cuando la historia guarda silencio, es porque algo más profundo está escondido. Porque cuando los relatos bíblicos comienzan, María ya está comprometida. Ya existe un vínculo. Ya hay una decisión tomada. Pero nadie explica cómo se llegó a ese punto. ¿Fue un encuentro casual? ¿Un acuerdo familiar? ¿Una elección humana? ¿O parte de un plan mucho más grande desde el principio? Para encontrar respuestas, debemos salir por un momento de los textos bíblicos tradicionales y mirar hacia escritos antiguos que, aunque no forman parte del canon oficial, han conservado relatos que han influido profundamente en la tradición. Textos como el protoevangelio de Santiago y el llamado evangelio del pseudo Mateo ofrecen una narrativa sorprendente, una historia que no contradice el corazón del mensaje bíblico, pero sí lo amplía de una forma que cambia completamente nuestra perspectiva. Según estos relatos, la vida de María no comenzó como la de cualquier otra joven. Desde su infancia, ya estaba marcada por un propósito. Nació en Jerusalén, en una familia que había esperado durante años su llegada. Sus padres, Joaquín y Ana, no solo la consideraban una hija, sino un regalo directo de Dios. Y cuando María cumplió apenas 3 años, tomaron una decisión que cambiaría todo. La llevaron al templo. No para una visita, no por un tiempo limitado, sino para entregarla completamente al servicio de Dios. Imagina eso por un momento. Una niña, creciendo lejos de una vida común. Sin juegos normales, sin una infancia como la conocemos. Rodeada de sacerdotes, rituales, oraciones, aprendiendo desde muy pequeña que su vida no le pertenecía completamente. María no creció como las demás. Su mundo era el templo. Su rutina era el servicio. Su identidad estaba ligada a algo mucho más grande que ella misma. Y fue allí, en ese entorno sagrado, donde tomó una decisión silenciosa, pero radical. Un voto. Un compromiso que no todos comprendían. María decidió consagrarse completamente a Dios. No como algo temporal, sino para siempre. Decidió permanecer virgen. En una cultura donde el matrimonio era prácticamente inevitable, donde el valor de una mujer estaba profundamente ligado a formar una familia. María eligió un camino totalmente distinto. Un camino que no tenía precedentes claros. Un camino que no era fácil de sostener. Y durante años, lo mantuvo en secreto. Pero el tiempo no se detiene. Y cuando María alcanzó la adolescencia, la situación cambió. Los sacerdotes del templo comenzaron a enfrentar un dilema. Ya no podía permanecer allí. Según las normas de la época, una joven no podía seguir viviendo en el templo indefinidamente. Debía salir, y debía casarse. No era una opción. Era una obligación social. Pero aquí aparece el conflicto.
¿Cómo casar a una joven que había prometido no tener relaciones? ¿Cómo integrar ese voto en una sociedad que no estaba diseñada para comprenderlo? La respuesta no sería humana. Sería divina. Los sacerdotes hicieron algo inusual. Oraron. Pidieron dirección, una señal clara de Dios para saber qué hacer con María. Y la respuesta que recibieron fue tan extraña como precisa. Debían reunir a hombres justos, de una tribu específica. La tribu de Judá. Cada uno debía traer una vara, un simple bastón de madera, y colocarlo en el templo. Dios mismo mostraría quién sería el elegido. No sería una elección basada en edad, fuerza o riqueza. Sería una señal. Una intervención directa. 12 hombres respondieron al llamado. Entre ellos, había uno que no encajaba con lo que normalmente esperarías. Un hombre mayor. Carpintero. Viudo. Con hijos. Su nombre era José. Nadie imaginaba que él sería parte central de esta historia. Nadie, excepto Dios. El templo quedó en silencio. Las varas fueron colocadas. Y todos esperaron. Entonces ocurrió algo que ninguno olvidaría jamás. De una de esas varas, brotó vida. Un tallo comenzó a emerger, creciendo ante los ojos de todos, hasta florecer en una delicada flor blanca de almendro. Pero no terminó ahí. De esa flor, surgió una paloma. Y la paloma voló, elevándose en el aire, hasta posarse suavemente sobre la cabeza de José. La señal era inconfundible. No había duda. Él había sido elegido. No por los hombres, sino por Dios. Pero esto no era solo un matrimonio. Era algo mucho más profundo. Porque José no sería un esposo en el sentido tradicional. Sería un guardián. Un protector. El custodio de un misterio que aún no había sido revelado completamente. Y así, sin comprender del todo el peso de lo que estaba aceptando, José dijo que sí, sin saber que estaba entrando en la historia más trascendental jamás contada, y que la joven que ahora llevaría a su casa no era solo una mujer, era el inicio de algo que cambiaría el destino del mundo. Si valoras este tipo de contenido, te invito a suscribirte. Así apoyas el crecimiento de este proyecto y nos permites seguir explorando historias que inspiran, enseñan y nos acercan a lo esencial. José caminó de regreso a Nazaret con una mezcla de pensamientos que no lograba ordenar. Había aceptado, pero no entendía del todo. No era un joven ilusionado que soñaba con formar una familia. No era un hombre en busca de compañía o descendencia. Era alguien que ya había vivido, que ya había perdido, que ya había formado un hogar antes. Y ahora, de pronto, se encontraba con una misión que no había elegido por sí mismo. Proteger a una joven. Custodiar su pureza. Cargar con una responsabilidad que no era común, ni fácil de explicar. Cuando María llegó a la casa de José, el ambiente era sencillo. No había lujo, ni grandes comodidades. Solo lo necesario. Un espacio humilde, silencioso, casi austero. José hizo lo que cualquier hombre justo habría hecho, le ofreció hospitalidad, respeto y distancia. No había confusión en su papel. Él no era un esposo en el sentido habitual. Era un guardián. Y María lo sabía. Por eso, en lugar de una relación construida sobre expectativas humanas, lo que comenzó entre ellos fue algo distinto, una convivencia marcada por el silencio, la obediencia y una tensión invisible que aún no tenía forma. Pasaron las horas. El día se fue apagando lentamente. José, como de costumbre, se retiró a su trabajo. La madera, el esfuerzo, la rutina, eran su manera de mantenerse en control, de no pensar demasiado en lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, María quedó sola, tejiendo, pensando, respirando en un espacio que todavía no sentía completamente suyo. Y entonces, todo cambió. Sin aviso, sin preparación, sin explicación humana posible. Una luz irrumpió en la estancia. No era una luz común. No venía del sol ni de una lámpara. Era una presencia, algo que llenaba el espacio con una intensidad que no podía ignorarse. Y en medio de esa luz, una voz, una presencia. El arcángel Gabriel. No fue una aparición suave ni simbólica. Fue directa, clara, irrefutable. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. María no reaccionó con calma. Sintió miedo. Un miedo profundo, natural, humano. Porque no era normal. Porque no era comprensible. Porque su realidad acababa de romperse en 1000 pedazos.
Pero el mensaje continuó. No temas. Esas palabras no eliminaban el miedo, pero lo sostenían. Porque lo que venía después era aún más desconcertante. Has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Silencio. El tiempo pareció detenerse, porque lo que acababa de escuchar no tenía sentido dentro de la lógica humana. ¿Cómo? ¿Cómo podía suceder algo así? María no respondió con emoción. No respondió con entusiasmo. Respondió con honestidad. ¿Cómo será esto, si no conozco varón? No era duda en contra de Dios. Era una pregunta legítima. Una necesidad de comprender lo imposible. Y entonces vino la respuesta que cambiaría la historia para siempre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá será llamado Hijo de Dios. No había comparación posible. No había explicación biológica. No había precedentes. Solo una verdad absoluta. Dios estaba interviniendo directamente. Y como si eso no fuera suficiente, el ángel le dio una señal. Tu parienta Isabel, aquella que llamaban estéril, también ha concebido. Está en su 6º mes. Porque nada hay imposible para Dios. Esa frase lo cambiaba todo. No era solo un anuncio. Era una revelación. Un recordatorio de que lo imposible no limita a Dios. Y entonces, todo quedó en manos de María. No había presión visible. No había imposición. Solo una invitación silenciosa, pero inmensa. Aceptar o no. Decir sí o rechazar. Y en ese instante, una joven, probablemente de apenas 14 años, tomó la decisión más trascendental de la historia humana. Sin entender todo. Sin saber lo que vendría. Sin imaginar el dolor, el rechazo, la incertidumbre. Respondió: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No fue un acto de debilidad. Fue un acto de entrega total. Una rendición consciente. Un sí que abriría una puerta que jamás volvería a cerrarse. Y así como apareció, el ángel desapareció. La luz se desvaneció. El silencio regresó. Pero nada era igual. María quedó sola otra vez. Pero ahora, llevaba dentro de sí una promesa. Una realidad invisible, pero real. Un misterio que no podía explicar, ni compartir fácilmente. Pasaron las horas. Quizás intentó entender. Quizás intentó ordenar sus pensamientos. Quizás simplemente guardó todo en su interior, como haría tantas veces después. Y entonces, escuchó pasos. José regresaba. Ese momento, no estaba preparado. No había forma de prepararlo. Porque lo que María tenía que decir, no tenía precedentes. Cuando José entró, la vio. Y algo en su mirada ya era distinto. No había palabras suficientes para describir lo que había ocurrido. Pero aún así, María habló. Le contó todo. La aparición. El mensaje. La promesa. El embarazo. Cada palabra debía sonar imposible. Incomprensible. Inaceptable. José escuchó. En silencio. Sin interrumpir. Pero dentro de él, todo comenzó a quebrarse. Porque aunque María hablaba con sinceridad, la situación era insostenible. Ella estaba embarazada. Y él sabía que no era el padre. En ese instante, no había ángeles. No había señales. No había confirmación. Solo una realidad difícil y dos caminos imposibles. Podía asumir el embarazo como suyo, o podía negarlo. Y cada opción tenía consecuencias devastadoras. Porque aceptar al niño significaba cargar con una culpa pública. Ser señalado. Ser visto como alguien que había deshonrado a una joven consagrada a Dios. Perder respeto. Perder reputación. Perder su lugar en la comunidad. Pero negarlo era aún peor. Porque eso significaba exponer a María. Dejarla vulnerable. Permitir que fuera juzgada. Acusada. Condenada. Y en esa época, eso no era solo un escándalo social. Podía costarle la vida. José lo sabía. Sabía perfectamente lo que podía pasar. Y por eso, su corazón comenzó a inclinarse hacia una decisión silenciosa. No la iba a exponer. No iba a destruirla. Pero tampoco podía quedarse. Así que pensó en irse. Desaparecer. Hacerlo en secreto. Cargar él con la culpa, para que ella no fuera destruida. Era un sacrificio total. Renunciar a su nombre.
a su identidad, a su fe comunitaria, a su vida, todo, por protegerla. Esa noche, no fue una noche cualquiera, fue una noche de conflicto interno, de dudas, de peso emocional, de decisiones irreversibles. José se acostó, pero no descansó, y mientras el sueño finalmente lo alcanzaba, algo volvió a suceder. Un ángel, pero esta vez, no para María, para él. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa. La voz era clara, autoritaria, pero llena de propósito. Lo que en ella ha sido concebido, proviene del Espíritu Santo. Ahí estaba la confirmación, la verdad que necesitaba. No era una traición, no era un error, era un plan divino. Y no solo eso, también recibió una misión. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó, pero no como alguien confundido. Despertó con certeza. La duda había desaparecido. El miedo ya no dominaba. Ahora entendía. No todo, pero lo suficiente. Ya no tenía que huir. Tenía que quedarse, proteger, aceptar, convertirse en parte activa de algo mucho más grande que él mismo. Y así, sin hacer ruido, sin buscar reconocimiento, sin exigir explicaciones, José decidió quedarse, aceptar a María, aceptar al niño, aceptar su papel, y protegerlos contra todo lo que vendría. Pero aunque ahora tenía claridad, el mundo exterior no, porque el siguiente desafío no sería interno, sería público, y lo que estaba por venir pondría a María frente a uno de los momentos más peligrosos de su vida. Aceptar en silencio es una cosa, enfrentar al mundo es otra completamente distinta. José había tomado una decisión firme. Ya no dudaba de María. Ya no cuestionaba el origen de aquel embarazo. Había recibido una revelación clara, directa. Para él, el asunto estaba resuelto. Pero fuera de su casa, nadie había visto ángeles. Nadie había escuchado voces del cielo. Nadie tenía razones para creer. Y en un lugar como Nazaret, pequeño, cerrado, donde todos se conocían, los rumores no tardaban en nacer. Una joven prometida. Un embarazo antes de convivir con su esposo. No hacía falta mucha explicación. La conclusión era inmediata. Escándalo. Las miradas comenzaron a cambiar. Los susurros se hicieron constantes. Las preguntas, inevitables. Y aunque los evangelios no detallan este momento, los textos antiguos vuelven a abrir una ventana inquietante. Según estas tradiciones, la situación no quedó en rumores. Escaló. Se volvió oficial. María y José fueron llevados ante los sacerdotes. Un juicio. No uno simbólico. Uno real. Con acusaciones graves. Porque no se trataba solo de una falta social. Era algo religioso. Un posible quebrantamiento de un voto sagrado. Una ofensa a Dios. Cuando los sacerdotes vieron a María, la acusación fue directa. No hubo rodeos. Había incumplido su promesa. Había traicionado su consagración. Y José tampoco estaba libre. Se le acusaba de haber fallado como custodio, de haber permitido, o incluso provocado, la situación. Ambos estaban bajo sospecha. Y en ese contexto, no bastaban las palabras. José habló primero, con firmeza, sin titubear. Declaró su inocencia. Afirmó que no había tocado a María, que no era responsable del embarazo. Luego María. Su voz no fue fuerte, pero fue clara. Sostuvo lo mismo. Aseguró que permanecía pura, que no había conocido varón. Pero en ese tribunal, la verdad no se definía por declaraciones. Se necesitaban pruebas. Y cuando no había testigos, la ley tenía un recurso. Un ritual antiguo, temido, definitivo. La prueba de las aguas amargas. No era una tradición inventada. Estaba escrita en la ley de Moisés. Era el método para resolver casos donde la culpa no podía demostrarse con evidencia humana. La lógica era simple y aterradora. Dios mismo juzgaría. El sacerdote prepararía un agua especial. Una mezcla ritual, sagrada. Y tanto el acusado como la acusada debían beberla. Si eran inocentes, no ocurriría nada. Pero si eran culpables, el castigo vendría directamente del cielo. El cuerpo reaccionaría.
El vientre se corrompería. La verdad se manifestaría. No había escapatoria. No había manipulación posible. Era poner la vida en manos de Dios. Y así comenzó la prueba. Primero José tomó el recipiente. Lo miró. Bebió. No hubo drama. No hubo palabras. Solo un acto de fe o de valentía. Después, fue enviado fuera, al desierto, solo, a esperar, porque el juicio no era inmediato. El tiempo revelaría la verdad. Pasaron horas, quizás días. El silencio era pesado. Pero finalmente, José regresó. Y estaba bien. Sin daño. Sin señal de castigo. El primer veredicto estaba claro. Ahora, era el turno de María. El momento más tenso. Porque ella no solo cargaba con una acusación, cargaba con una vida dentro de sí. Tomó la copa. Sus manos, probablemente, no estaban completamente firmes. Pero su decisión sí. Bebió. Sin resistencia. Sin excusas. Sin huir. Luego, igual que José, fue enviada lejos. A esperar. Ese tiempo debió ser uno de los más intensos de su vida. No había garantías visibles. No había confirmación inmediata. Solo fe. Fe absoluta. Fe sin evidencia. Y finalmente, regresó. Y estaba intacta. Sin daño. Sin señal de condena. El pueblo no pudo ignorarlo. El resultado era evidente. Ambos eran inocentes. El sacerdote, entonces, habló. Y sus palabras sellaron el momento. Si Dios no ha revelado culpa en vosotros, tampoco yo os condeno. Era una absolución completa. No solo legal, espiritual, divina. El juicio había terminado. Pero las marcas no desaparecen tan fácilmente. Porque aunque habían sido declarados inocentes, la historia no se borra de la mente de las personas. El escándalo había existido. La sospecha había circulado. Y en una sociedad como esa, la memoria colectiva no se limpia con un solo veredicto. María y José regresaron a casa. Pero no a una vida normal, a una vida observada, cuestionada, cargada de un misterio que nadie terminaba de comprender. Sin embargo, habían pasado la prueba, literalmente, y eso revelaba algo profundo. La historia de María no comenzó con honor, comenzó con duda, con acusación, con riesgo, con la posibilidad real de ser rechazada o incluso destruida. Pero en medio de todo eso, Dios no intervino eliminando la prueba. Permitió que ocurriera. Permitió que fueran expuestos. Permitió el juicio. Y luego, confirmó su verdad. Porque a veces, la fe no evita el conflicto. Lo atraviesa. Y ese fue solo el inicio. Porque aunque habían superado el juicio, lo que venía después, no sería más fácil. Sería más grande, más visible, y mucho más difícil de ocultar. Porque el embarazo avanzaba. El tiempo no se detiene. Y pronto, todo el mundo sabría. Pero hay algo aún más sorprendente. Un detalle que casi nadie cuestiona. Un hecho que parece pequeño, pero cambia completamente la perspectiva de esta historia. La edad de María. Porque mientras todo esto ocurría, mientras enfrentaba juicios, acusaciones, decisiones imposibles, María no era una mujer adulta. Era casi una niña. Y ese detalle lo transforma todo. Cuando pensamos en la Virgen María, muchas veces la imaginamos con una madurez que no corresponde a su edad real en aquel momento. La vemos firme, serena, segura, casi como si siempre hubiera tenido pleno control de todo lo que ocurría. Pero la realidad es otra, mucho más humana, mucho más impactante, porque mientras atravesaba juicios, acusaciones, decisiones que habrían quebrado a cualquiera, María tenía, probablemente, entre 13 y 15 años. Una edad en la que hoy apenas se empieza a entender la vida. Y sin embargo, ella estaba sosteniendo uno de los momentos más determinantes de la historia. Esto no es un detalle menor. Lo cambia todo, porque nos obliga a ver su historia desde otro ángulo. No como una figura idealizada, sino como una joven enfrentando lo imposible con una fe que no se apoyaba en la experiencia, sino en la confianza. Y mientras su cuerpo cambiaba, mientras el embarazo avanzaba, otra pregunta comienza a surgir. Una que millones repiten cada año, sin detenerse a pensarla realmente. ¿Cuándo nació Jesús?
La tradición ha fijado una fecha. 25 de diciembre. Una celebración universal. Un símbolo. Pero si volvemos a los textos, descubrimos algo inquietante. La Biblia no menciona el día, ni el mes, ni siquiera una estación exacta. Silencio otra vez. Pero no un silencio vacío. Un silencio lleno de pistas. Porque aunque no hay una fecha directa, sí hay detalles, fragmentos, elementos que, cuando se conectan, revelan algo muy distinto a lo que siempre hemos creído. Primero, el contexto del censo. Sabemos que José y María viajaron a Belén porque el emperador romano ordenó un registro de la población. Un censo. Y ese dato es clave, porque organizar un desplazamiento masivo de personas en pleno invierno no tenía sentido. Los caminos en Judea se volvían difíciles. El clima era hostil. El viaje, peligroso. Los romanos eran prácticos. No exponían a la población innecesariamente. Por eso, muchos estudiosos coinciden en que ese tipo de evento se realizaba en estaciones más estables. Primavera o otoño. Pero hay más. Un detalle que suele pasar desapercibido. Los pastores. El relato dice que estaban al aire libre, vigilando sus rebaños durante la noche. Esto parece simple, pero no lo es. En invierno, los pastores no dormían en campo abierto. Protegían a sus animales en refugios. El frío no lo permitía. Así que si estaban afuera, si estaban cuidando sus ovejas bajo el cielo, significa que no era invierno. Era una época más cálida. Y aún hay otra pieza del rompecabezas. Una mucho más precisa. La historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. El Evangelio de Lucas menciona el momento en que estaba sirviendo en el templo cuando recibió la visita del ángel. Ese servicio estaba organizado por turnos. Turnos que pueden rastrearse. Y al hacerlo, se obtiene una línea de tiempo. 6 meses después de ese evento, Gabriel se aparece a María. Y a partir de ahí, puede calcularse el nacimiento de Jesús. El resultado no apunta a diciembre, apunta a otra estación. Otoño. Entre septiembre y octubre, incluso el año que celebramos, tiene un desfase, porque el relato sitúa el nacimiento durante el reinado de Herodes el Grande, y la historia confirma que Herodes murió en el año 4 a.C. Eso significa que Jesús nació antes de lo que nuestro calendario indica, probablemente entre el año 6 y el 4 a.C. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? La respuesta no está en la Biblia. Está en la historia de la Iglesia, en una decisión simbólica, estratégica, el solsticio de invierno, el día más corto del año, la noche más larga, y en medio de esa oscuridad, la proclamación, ha nacido la luz. No era una fecha histórica exacta, era un mensaje, una forma de comunicar que incluso en el momento más oscuro, Dios irrumpe. Pero mientras el mundo, siglos después, intentaría entender fechas, María estaba viviendo algo mucho más inmediato, más profundo, más doloroso, porque no todo en su historia era revelación y promesa. También había advertencias, y una de las más impactantes, llegó poco después del nacimiento. Habían pasado 40 días, y como dictaba la ley, José y María llevaron al niño al templo. Un acto común, un ritual esperado. Pero ese día, no sería como los demás. Porque entre la multitud, había un hombre, Simeón. No era un sacerdote destacado, no tenía poder político, pero tenía algo más fuerte, una promesa. El Espíritu Santo le había revelado, que no moriría sin ver al Mesías. Y cuando vio al niño, lo supo, sin dudas, sin necesidad de explicación. Se acercó, lo tomó en sus brazos, y sus palabras no fueron simples, fueron una declaración. Una profecía, un reconocimiento. Ese niño no era solo un bebé, era la salvación, la luz, la esperanza para Israel y para el mundo. José y María escuchaban, asombrados, probablemente emocionados. Pero entonces, el tono cambió. Simeón ya no hablaba al mundo, hablaba directamente a María. Y lo que dijo, no era fácil de recibir. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos, y será una señal de contradicción. Eso ya era fuerte, pero no era lo más duro. Luego la miró, y añadió algo que quedaría grabado para siempre. Y a ti misma, una espada te atravesará el alma.
Silencio. No era una metáfora ligera. Era una advertencia. Una revelación de dolor. María no preguntó. No reaccionó. No cuestionó. Hizo lo que haría siempre. Guardó esas palabras en su interior. Pero desde ese momento, sabía que su camino no sería fácil, que la historia que estaba viviendo no terminaría en alegría constante, que el hijo que había recibido con fe también sería causa de sufrimiento, y no un sufrimiento cualquiera, uno profundo, personal, inevitable. La profecía no explicaba detalles, no hablaba de cruces, no hablaba de muerte, pero el mensaje era claro: dolor. Un dolor que no podría evitar. Un dolor que tendría que atravesar. Y aún así, seguir creyendo. Ese fue el inicio de una comprensión distinta. María ya no solo era la madre del Salvador. Era parte del sacrificio. Su historia estaba unida a la de su hijo. No solo en vida, también en sufrimiento. Y lo más impactante es que no lo anunció. No lo compartió. No lo convirtió en un discurso. Lo guardó. Como un secreto, como una carga silenciosa, como una fe que no necesita ser explicada para existir. Y desde ese día, cada risa de Jesús, cada paso, cada palabra, estaría acompañada por esa sombra. Una espada invisible, esperando el momento de cumplirse. Pero ese no sería el único misterio que rodeaba su vida. Porque hay una pregunta que ha generado debate durante siglos. Una pregunta directa, incómoda, y aparentemente sencilla. ¿María tuvo más hijos? Y la respuesta no es tan simple como parece. La pregunta parece simple, directa, casi inevitable. Si María fue madre de Jesús, ¿tuvo más hijos después? A primera vista, la Biblia parece responder con claridad. En varios pasajes se mencionan los hermanos de Jesús. Incluso se nombran Jacobo, José, Simón y Judas. No es una referencia vaga. Son nombres concretos. Personas reales. Conocidas por la gente de su tiempo. En Nazaret, cuando Jesús predicaba, muchos decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos? La escena es cotidiana, familiar, nada extraordinario. Y sin embargo, aquí comienza uno de los mayores malentendidos. Porque leemos hermanos y pensamos en lo que esa palabra significa hoy. Misma madre, mismo padre. Pero en el mundo de Jesús, el lenguaje no funcionaba así. En hebreo y en arameo, los idiomas que se hablaban en esa región, no existía una palabra específica para primo o pariente cercano como la entendemos hoy. La misma palabra servía para múltiples relaciones familiares. Hermano podía ser primo, podía ser sobrino, podía ser incluso alguien del mismo clan o linaje. Y esto no es una teoría. Es algo que se puede comprobar dentro de la misma Biblia. Hay un ejemplo claro. Abraham llama hermano a Lot. Pero Lot no era su hermano. Era su sobrino. De pronto, la interpretación cambia. El problema no está en el texto. Está en cómo lo leemos, desde nuestra cultura. Pero aún hay algo más fuerte. Algo que no depende del idioma. Algo que ocurre en el momento más crítico de toda la historia. La cruz. Jesús está muriendo. El dolor es extremo. El final es inminente. Y en medio de ese momento, hace algo que desconcierta. Mira a su madre. Y luego mira a uno de sus discípulos, el más cercano, y dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, a Juan: ahí tienes a tu madre. Ese gesto no es simbólico solamente. Tiene un peso cultural enorme. Porque en esa época, si una mujer quedaba viuda, eran sus hijos quienes tenían la responsabilidad de cuidarla. No era opcional. Era una obligación. Entonces la pregunta es inevitable. Si María tenía otros hijos, ¿por qué Jesús se la entrega a Juan? ¿Por qué confiar el cuidado de su madre a alguien que no era de su familia directa? La respuesta más lógica es que no había otros hijos, que María estaba sola, que no había nadie más que pudiera asumir ese rol. Y ese detalle cambia completamente la interpretación. Pero aún así, la historia no termina ahí, porque existen dos explicaciones que han sido sostenidas durante siglos. Dos caminos que intentan responder quiénes eran realmente esos hermanos. La primera proviene de uno de los pensadores más influyentes del cristianismo antiguo,
Jerónimo. Él propuso que esos hombres no eran hijos de María, sino primos de Jesús, hijos de otra mujer también llamada María, la esposa de Cleofás, una figura que aparece en el relato de la crucifixión. La segunda explicación viene nuevamente de los textos antiguos que mencionamos antes, el protoevangelio de Santiago. Según ese relato, José ya tenía hijos de un matrimonio anterior. Era viudo, y esos hermanos serían en realidad hermanastros de Jesús, hijos de José, pero no de María. Dos posibilidades, dos interpretaciones, ambas con fundamento, pero hay algo que permanece constante. La Biblia nunca afirma de forma directa que María tuvo otros hijos. Nunca lo dice explícitamente. Y por eso, los primeros cristianos desarrollaron una convicción muy fuerte. María permaneció virgen toda su vida, no como una imposición, sino como una consecuencia de su misión, porque su vida no fue común, no fue ordinaria, fue totalmente entregada. Y eso incluía su cuerpo, su identidad, su historia. Pero más allá de debates teológicos, hay algo aún más profundo en su vida, algo que no depende de interpretaciones, algo que aparece una y otra vez en los relatos, como una constante silenciosa. María no hablaba mucho, no explicaba, no debatía, no se defendía constantemente. Hacía algo distinto. Guardaba, observaba, meditaba. En el nacimiento de Jesús, cuando los pastores llegaron contando lo que habían visto, todos reaccionaron con asombro, con palabras, con emoción. Pero María no. El texto dice algo muy particular. Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No era pasividad, era profundidad. No era ignorancia, era contemplación. Ella no necesitaba explicar lo que estaba viviendo, necesitaba comprenderlo, y lo hacía en silencio. Luego, cuando Simeón le habla de la espada, no responde, no pregunta, no protesta, solo guarda. Más adelante, cuando Jesús tiene 12 años y se pierde en Jerusalén, la angustia es real, el miedo también, pero cuando lo encuentran y escuchan sus palabras, el patrón se repite. María guarda, medita, procesa, poco a poco, porque ella entendía algo que otros no, que lo que estaba viviendo no era una historia común, era un misterio, y los misterios no siempre se explican, se sostienen, se atraviesan, se viven. Incluso en Caná, en aquella boda donde falta el vino, María actúa sin hacer ruido, no da un discurso, no impone, solo dice, haced lo que Él os diga. Y con esa simple frase, activa el primer milagro de Jesús, como si supiera, como si entendiera el momento exacto, como si llevara dentro una certeza que nadie más tenía, porque mientras los discípulos aún intentaban comprender quién era Jesús, María ya lo sabía, desde el principio, desde el anuncio, desde la profecía, desde cada momento guardado en silencio. Su corazón era como un archivo vivo, un lugar donde todo tenía sentido, aunque el mundo no lo entendiera. Y ese conocimiento no la hizo más fuerte en apariencia, la hizo más profunda, más firme, más capaz de permanecer, cuando todo se derrumbaba. Porque cuando llegó el momento más oscuro, cuando Jesús fue condenado, cuando la cruz apareció en el horizonte, María no huyó, no se escondió, no negó, caminó, siguió, acompañó, paso a paso, viendo el dolor, sintiendo cada golpe, cada caída, cada herida. Y en ese camino, la profecía comenzó a cumplirse. La espada ya no era invisible, era real, pero no era física. Era el dolor de una madre, viendo morir a su hijo. Y aún así, se quedó, hasta el final, sin gritar, sin romperse externamente, sosteniendo algo que pocos podrían sostener. Y en ese momento, recibió algo más, un último encargo, un último secreto, convertirse en madre, no solo de Jesús, sino de todos. Pero eso es parte del cierre de su historia, uno que pocos conocen completamente, y que nos lleva al último tramo de este misterio. Hay momentos en la historia que no se anuncian con ruido, no hay multitudes,
No hay proclamaciones. No hay señales visibles que indiquen que algo ha cambiado para siempre. Y sin embargo, todo cambia. La cruz es uno de esos momentos. Pero lo que ocurre alrededor de ella, especialmente con María, es aún más profundo de lo que solemos imaginar. Porque mientras el mundo veía una ejecución, mientras muchos pensaban que todo había terminado, María estaba viviendo la culminación de una promesa que había comenzado años atrás. Una promesa que nunca fue sencilla, que nunca fue cómoda, y que ahora alcanzaba su punto más doloroso. Ella estaba allí, de pie, no como espectadora, no como alguien distante, sino como madre, viendo lo que ninguna madre debería ver. Su hijo, clavado en una cruz, su cuerpo, herido, su respiración, cada vez más débil, cada palabra, un esfuerzo, cada segundo, una eternidad. Y en medio de ese escenario, cuando todo parecía perdido, Jesús hace algo que redefine completamente la historia de María, no solo como madre biológica, sino como algo mucho más grande, más universal, más eterno. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. No es solo un acto de cuidado, no es solo una solución práctica, es una transferencia, un nuevo vínculo, una nueva identidad. Desde ese momento, María deja de ser únicamente la madre de Jesús, y se convierte en madre, en otro sentido, uno que no está limitado por la sangre, uno que trasciende el tiempo, uno que alcanza a todos los que, de alguna manera, se acercan a esa historia. Y sin embargo, no hay celebración, no hay reconocimiento inmediato, no hay comprensión total, porque ese momento solo se entiende con el tiempo, con la distancia, con la fe. Después de la muerte, vino el silencio, un silencio denso, pesado, casi insoportable. 3 días en los que todo parecía haber fallado. Las promesas, las palabras, las profecías, todo. Y en medio de ese silencio, María no aparece en los relatos haciendo preguntas, no aparece corriendo de un lugar a otro, no aparece buscando explicaciones. Está, permanece, sostiene, como lo hizo siempre, pero ahora, en la oscuridad más absoluta. Y es aquí donde muchos se detienen, donde la historia parece romperse. Pero no, porque lo que viene después no es solo un giro inesperado, es una irrupción, una transformación total de la realidad. La resurrección, el momento que redefine todo lo anterior, el instante en que la muerte deja de ser final y se convierte en paso. Y aunque los evangelios no describen directamente un encuentro entre Jesús resucitado y María, es difícil imaginar que no haya ocurrido. Difícil pensar que la primera que creyó, la primera que confió, la primera que dijo sí, no haya sido también testigo de la victoria. Pero incluso si ese encuentro no está narrado, su presencia sigue, firme, constante, porque María no desaparece, no se pierde en la historia, no queda como una figura del pasado, aparece nuevamente, en un lugar clave, en un momento crucial, después de la ascensión, cuando los discípulos están reunidos, esperando, sin saber exactamente qué hacer, sin comprender del todo lo que viene. Y allí, en medio de ellos, está María, no liderando, no enseñando, no imponiéndose, pero presente, orando, acompañando, sosteniendo otra vez el proceso, como si su papel nunca hubiera sido protagonizar, sino sostener desde lo profundo, desde lo invisible, desde lo esencial. Y entonces ocurre Pentecostés. El Espíritu desciende, el miedo se transforma, la duda se convierte en certeza, y la Iglesia nace. Pero ese nacimiento no es independiente de María, porque ella estuvo desde el principio, desde la encarnación, hasta la expansión, desde el silencio de Nazaret, hasta el fuego de Jerusalén. Su historia no es paralela, está entrelazada, es parte del tejido, es parte del origen. Y aún así, su figura sigue siendo silenciosa, discreta, sin protagonismo aparente, como si su grandeza estuviera precisamente en eso, en no buscar reconocimiento, en no reclamar espacio, en no necesitar ser vista para ser esencial. Y con el paso del tiempo, su historia continuó, lejos de los relatos bíblicos, pero no lejos de la memoria.
Los primeros cristianos no la olvidaron. No podían. Su presencia había sido demasiado fuerte, demasiado determinante, demasiado profunda. Y comenzaron a surgir tradiciones, relatos, testimonios que intentaban responder una última pregunta. ¿Qué pasó con María después? Algunos textos antiguos hablan de su dormición. Un término particular. No hablan de muerte, en el sentido común. Hablan de un tránsito, de un descanso, de un paso suave, hacia otra realidad. Otros afirman que fue llevada al cielo, no como una figura mitológica, sino como alguien cuya vida había estado tan unida al plan divino, que su final no podía ser común. Pero más allá de las tradiciones, hay algo que permanece claro. María no terminó en la cruz, ni en el sepulcro, ni en el silencio de aquellos 3 días. Su historia continuó, y sigue resonando, porque no es solo un relato antiguo, no es solo una figura religiosa, es una invitación a vivir la fe de otra manera. No desde la explicación constante, sino desde la confianza. No desde el control, sino desde la entrega. No desde el ruido, sino desde el silencio que sostiene. Y quizás, eso es lo más difícil de entender hoy, en un mundo que exige respuestas inmediatas, resultados visibles, pruebas constantes. María representa lo contrario: la espera, la paciencia, la fidelidad, incluso cuando no se entiende. Y por eso, su historia no termina con hechos, termina con una pregunta, una que no está escrita en ningún texto, pero que atraviesa toda su vida. ¿Qué harías tú si te tocara vivir algo que no puedes controlar, pero sabes que es parte de algo más grande? Hay historias que terminan, se cierran, se archivan en el pasado, pero hay otras que no dejan de hablar, que siguen resonando siglos después. La de María es una de ellas, porque no se trata solo de lo que vivió, sino de lo que representa, de lo que despierta, de lo que confronta en lo más profundo. A lo largo de todo este recorrido, hemos visto a una joven enfrentarse a lo incomprensible, aceptar lo imposible, sostener el dolor, y permanecer cuando todo parecía derrumbarse. Pero ahora, la pregunta ya no es sobre ella, es sobre nosotros. Porque su historia no exige admiración, exige respuesta. ¿Qué haces cuando la vida cambia sin avisar? ¿Qué haces cuando no entiendes lo que está pasando? ¿Qué haces cuando el camino que tienes delante no se parece en nada a lo que esperabas? María no tuvo todas las respuestas, no tuvo un mapa claro, no tuvo garantías, tuvo algo distinto: confianza. Una confianza que no dependía de circunstancias, una fe que no se sostenía en lo visible. Y eso es lo que la hace tan cercana, tan real, tan incómoda también, porque rompe con la idea de que creer es entenderlo todo. No. En su caso, creer fue avanzar sin entender, fue decir sí, sin saber hasta dónde llegaría ese sí. Y eso cambia completamente la forma en que vemos la fe, porque la fe no es certeza absoluta, es decisión, es caminar incluso cuando el suelo no es firme, es seguir, incluso cuando hay miedo. Y María lo hizo, desde el inicio, hasta el final, y más allá. Pero hay algo más, algo que suele pasar desapercibido, y que quizás es lo más poderoso de todo. María nunca buscó protagonismo, nunca intentó ocupar el centro, nunca convirtió su historia en un discurso. Su fuerza estaba en lo oculto, en lo cotidiano, en lo que nadie aplaude. Y sin embargo, sin ella, la historia no sería la misma. Porque mientras muchos hablaban, ella guardaba. Mientras otros dudaban, ella permanecía. Mientras el mundo buscaba señales, ella ya había creído. Y eso es profundamente desafiante, porque nos enfrenta a una verdad incómoda. No todo lo importante es visible. No todo lo esencial se grita. A veces, lo más decisivo ocurre en silencio, en lo secreto, en lo que nadie ve, como en Nazaret, como en el templo, como al pie de la cruz, como en esos 3 días, donde todo parecía perdido. Y aún así, ella no se movió, no abandonó, no retrocedió. Y ese tipo de fidelidad no es fácil, no es romántica, no es idealizada, es dura, exige, duele, pero transforma. Y tal vez por eso,
Su historia sigue viva, porque no es solo un recuerdo, es un espejo, uno que nos muestra quiénes somos y quiénes podríamos ser, si decidiéramos confiar, incluso cuando no entendemos, si eligiéramos permanecer, incluso cuando duele, si aceptáramos que no todo en la vida se puede controlar, pero sí se puede entregar. María no cambió el mundo con discursos, lo cambió con su respuesta, con un sí silencioso, pero irreversible, un sí que abrió la puerta a todo lo que vino después. Y quizás, todo se resume en eso, en una decisión, en un momento, en una respuesta que parece pequeña, pero que tiene el poder de transformar una historia entera. La suya lo hizo. La pregunta es, ¿y la tuya? Porque al final, no se trata solo de conocer su historia, se trata de dejar que esa historia te haga cuestionar la tuya, te sacuda, te incomode, te invite a algo más profundo, a algo más real, a algo que no siempre se puede explicar, pero que se puede vivir. Y si hay algo que queda claro después de todo esto, es que el silencio de María no era vacío, era fe en su forma más pura, una fe que no necesitaba pruebas constantes, que no exigía control, que no dependía de certezas visibles, una fe que simplemente permanecía. Y ese eco no se ha apagado, sigue ahí, en cada historia que empieza con un no entiendo, pero decide seguir adelante, en cada momento donde todo parece incierto, pero alguien elige confiar, en cada vida que, sin hacer ruido, decide decir sí. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer, no es entenderlo todo, es responder, y seguir, en silencio, con fe, como ella. La Biblia es una sola historia, y en el centro de todo está Jesús. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la palabra. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.